Bienvenidos a un nuevo vídeo AQU en el canal. Estoy súper emocionado de tenerlos una vez listos para explorar un misterio que du copyright me decirles, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que mezcla amor, destino, y un objeto que podríamos considerar un tanto mágico. ¿Recuerdan esos cuentos de hadas donde un simple amuleto o una joya revelaba el futuro de un personaje? Pues hoy vamos a hablar de algo así, pero en la vida real, o bueno, al menos en una narrativa muy intrigante. Preparo copyright para desentrar más menos un secreto que nos lleva a preguntarnos si realmente el destino es escrito en las cosas que poseemos. Este vídeo es de esos que te hacen pensar, que te hacen más menos y que te dejan con ganas de saber asu que relujense, agarren sus palomitas y a compubú con diéresis más menos en esta aventura. Y por cierto, si eres nuevo por AQU, no olvides darle al botoncito rojo de suscribirse. Asu no te perderú ninguno de estos misterios que traemos cada semana. Además eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sin rodeos, vamos directo al grano. Imaginen esto, un hombre, digamos que le llamaremos Alejandro. Alejandro suena bien. Alejandro es un tipo normal, un hombre joven con una vida tranquila, un trabajo estable, amigos geniales, pero con un vacuo en el corazón superíndice 3N. Siente que le falta algo, ese algo que todos buscamos en algún momento, el amor. Alejandro ha tenido sus novias, sus relaciones, pero nada que lo haga sentir realmente conectado, nada que le haga pensar, esta es ella. Y AQU es donde la historia se pone interesante. Resulta que Alejandro tiene un collar muy particular, que le regaló superíndice 3 su abuelo antes de fallecer. No era un collar de lujo ni con diamantes incrustados, no, era un collar sencillo, hecho de una cuerda de cuero con un pequeño más menos o colgante de madera. Un colgante muy común podríamos decir, pero con un detalle peculiar, en el centro del colgante había un símbolo que Alejandro nunca había entendido, pero que siempre le había llamado la atención superíndice 3N. Era como una especie de espiral, o quizú una flor estilizada, algo que no podía identificar con claridad. Alejandro siempre usaba este collar, no por su valor material, sino por el valor sentimental que tenía para con diéresis copyright L, como un recuerdo constante de su abuelo. Lo usaba a diario sin darle mayor importancia, era simplemente parte de con diéresis copyright L. Un día mientras Alejandro se encontraba en una cafetería, un lugar que frecuentaba para tomar un café copyright y leer su libro, notó superíndice 3 a una chica. Era una chica de esas que te hacen voltear la cabeza, no solo por su belleza, sino por algo por una energía que irradiaba. Ella tenía el cabello casta o más menos o recogido en una trenza, unos ojos color miel que brillaban con cada sonrisa, y una forma de hablar que parecía una melodía. Alejandro quedó superíndice 3 prendado al instante, fue como si una flecha de Cupido le hubiera dado justo en el corazón superíndice 3N. Pero Alejandro, siendo como es un poco tímido, no se atrevió superíndice 3 a acercarse. Se limitó superíndice 3 a observarla, a disfrutar de su presencia, mientras ella trabajaba en su computadora, concentrada en lo que sea que estuviera haciendo. Los días pasaban, Alejandro seguía yendo a la cafetería, y ella también copyright N. Y aunque se cruzaban miradas fugaces, ninguna palabra había sido pronunciada entre ellos. Era una especie de juego silencioso, un intercambio de miradas que parecía decir que 1000 palabras. Un día mientras Alejandro ajustaba su collar, sin darle mayor importancia, ella lo notó superíndice 3, la chica, que hasta ese momento seguía siendo un misterio para con diéresis copyright L, le hizo una pregunta que lo dejó superíndice 3 completamente descolocado. Ese collar, le dijo con una voz dulce y curiosa, ¿de du superíndice 3 de lo sacaste? Alejandro, sorprendido por su pregunta y a la vez aliviado de que finalmente le dirigiera la palabra, le explicó superíndice 3 que era un regalo de su abuelo, que lo había llevado consigo desde muchos aún más menos os. Ella, con una mirada de asombro, le dijo, pero ese es un bolo. Es. Y ahí fue donde la historia dio un giro inesperado. La chica le reveló superíndice 3 que ese es un bolo, esa espiral o flor estilizada que Alejandro había visto durante aún más menos os, era en realidad un símbolo ancestral, un símbolo que se había perdido en el tiempo, un símbolo que solo se encontraba en algunos pocos lugares del mundo, y en una familia muy específica, la de ella.
Ella le explicó Superíndice 3 que su familia, durante generaciones, había guardado la leyenda de que un hombre, que llevara ese símbolo en un collar, será el hombre con el que ella, o una mujer de su linaje, estará destinada a casarse. Era como una especie de profecua, una historia que se contaba de padres a hijos, una tradición Superíndice 3n que nunca había tenido una prueba real, hasta ahora. Alejandro, por supuesto, al principio se mostró Superíndice 3 es cu copyright tico. Pensó Superíndice 3 que era una broma, que ella lo estaba tomando del pelo, pero la forma en la que ella le contó Superíndice 3 la hizo. Ría con tanta convicción Superíndice 3n y pasión Superíndice 3n, lo hizo dudar. Ademún algo en el corazón Superíndice 3n de Alejandro le decua que esto no era una coincidencia, que había algo mun ese ayu, algo que escapaba a la luz Superíndice 3 jica y al entendimiento racional. Y asu empezó Superíndice 3 a surgir una conexión Superíndice 3n entre ellos, una conversación Superíndice 3n que los llevó Superíndice 3 a descubrir muchas cosas en común, mun ese ayu de la historia del collar. Descubrieron que compartían gustos similares, que tenían metas parecidas, que se entendían sin necesidad de palabras. Fue como si se hubieran conocido de toda la vida, como si el destino los hubiera estado esperando para unirlos. Y asu poco a poco se fueron enamorando. Alejandro y la chica, cuyo nombre era Sofía, empezaron a salir, a conocerse mejor, a construir una relación Superíndice 3n que parecua sacada de un cuento de hadas. Y la historia del collar, lejos de ser un simple detalle curioso, se convirtió Superíndice 3 en un vínculo mun ese, en una confirmación Superíndice 3n de que estaban destinados a estar juntos. Sofía le contó Superíndice 3 a Alejandro que su familia había buscado ese símbolo durante generaciones, que habían viajado por todo el mundo en busca de alguna pista, pero que jamú ese habían imaginado que la respuesta estaría tan cerca, justo en la cafetería a la que ella iba todos los días. Alejandro por su parte empezó Superíndice 3 a ver el collar con otros ojos, ya no como un simple recuerdo de su abuelo, sino como un símbolo de su destino, como la llave que le había abierto las puertas al amor verdadero. Empezó Superíndice 3 a investigar sobre el símbolo, sobre la cultura que lo había creado, sobre la leyenda que lo rodeaba, y descubrió Superíndice 3 que era un símbolo de conexión Superíndice 3n, de unión Superíndice 3n, de amor eterno. Y cada vez que miraba a Sofía, sentía que el significado de ese símbolo cobraba vida, que todo encajaba a la perfección Superíndice 3n. La familia de Sofía recibió Superíndice 3 a Alejandro con los brazos abiertos, todos habían escuchado la historia del collar, todos estaban emocionados de que la leyenda se hiciera realidad. Era como si estuvieran esperando este momento desde hace mucho tiempo, como si el destino hubiera trazado un camino para que sus vidas se entrelazaran. La historia de Alejandro y Sofía se hizo conocida entre sus amigos, entre sus familiares, y entre la gente de su pueblo. Todos estaban fascinados por la historia del collar, por Zeus Superíndice 3 mo un simple objeto agua unido a dos personas que estaban destinadas a estar juntas. Algunos lo veían como un cuento de hadas, otros como una coincidencia asombrosa, pero todos coincidían en que su historia era algo especial, algo mágico. Y asu, después copyright ese de un tiempo de noviazgo, Alejandro le pidió Superíndice 3 matrimonio a Sofía, con el collar como testigo. Era una escena sacada de una película, un momento lleno de emoción Superíndice 3n y de amor, un momento que sellaba su destino. La boda fue una celebración Superíndice 3n a lo grande con familiares, amigos y vecinos que querían ser parte de su historia. Y por supuesto el collar fue el protagonista de la ceremonia, no solo como un objeto símbolo Superíndice 3 lico, sino como una prueba tangible de que el amor verdadero existe, y que a veces el destino nos sorprende de las formas mundes e inesperadas. Y aquí es donde podríamos decir que termina la historia con un final feliz, pero como todos sabemos, la vida sigue, y la historia de Alejandro y Sofía no es una excepción Superíndice 3n. A medida que pasaban los aún más menos os, su amor se fue fortaleciendo, su relación Superíndice 3n se fue haciendo muy profunda, y la historia del collar se convirtió Superíndice 3 en un recordatorio constante de su unión Superíndice 3n. Alejandro y Sofía tuvieron hijos, a los que les contaron la historia del collar desde pequeño más menos os, en seu más menos su con diéresis, dándoles el valor del amor, del destino y de las tradiciones. Y quizu ese en algún futuro, alguno de sus hijos encontraru su propio destino gracias a una joya, a un amuleto, a algún objeto que encierre un misterio similar.
La historia de Alejandro y Sofía es una muestra de que el amor puede encontrarse en los lugares muy inesperados, y que a veces, la respuesta a nuestros anhelos puede estar muy cerca de lo que pensamos. Es una historia que nos invita a creer en el destino, en el poder de la conexión superíndice 3N, y en la magia del amor. Es una historia que nos hace reflexionar sobre si realmente hay fuerzas muy allá de nuestra comprensión superíndice 3N, fuerzas que nos guían, que nos unen, que nos llevan al encuentro de la persona que estamos destinados a amar. Es una historia que nos deja con una sonrisa en los labios y con un corazón superíndice 3N lleno de esperanza. Y es que al final, todos anhelamos encontrar nuestro propio collar, ese objeto o persona que nos revele nuestro futuro, que nos guíe en el camino del amor. Quizás en la historia de Alejandro y Sofía, algunos vean solo una coincidencia, un juego del destino, pero para otros, será una muestra de que hay algo muy allá de lo que podemos percibir, una fuerza que nos une y que nos lleva a encontrar nuestro verdadero camino. Y eso es lo hermoso de las historias, que cada uno puede interpretarlas de forma diferente, que cada uno puede encontrar ese propio significado en ellas. Lo importante es que esta historia nos recuerde que el amor existe, que el destino puede ser real, y que a veces, un simple objeto puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Nos invita a estar atentos a las más menosales, a las coincidencias, a esos más menosos detalles que pueden marcar la diferencia. Y es que al final todos buscamos esa conexión superíndice 3N especial, ese amor que nos haga sentir completos, ese destino que nos guíe hacia la felicidad. Y quizás como Alejandro lo encontremos de la forma muy inesperada, gracias a un collar, a una mirada, a una conversación superíndice 3N casual, o a cualquier otro detalle que el destino nos tenga preparado. Y bueno amigos, llegamos al final de esta historia, una historia que espero que los haya entretenido y que les haya dejado pensando un poco en el poder del destino y de las conexiones inesperadas. Hemos visto CU superíndice 3 mo un collar aparentemente como N se convirtió superíndice 3 en la llave para el amor verdadero de Alejandro, CU superíndice 3 mo un símbolo ancestral revelu superíndice 3 su futura esposa, y CU superíndice 3 mo una leyenda se hizo realidad ante nuestros ojos. Hemos explorado la idea de que a veces el destino ya estuvo escrito, y que solo necesitamos estar atentos a las más menosales para encontrar nuestro propio camino. Hemos visto CU superíndice 3 mo un simple objeto puede tener un significado muy profundo de lo que imaginamos, y CU superíndice 3 mo las coincidencias pueden ser algo muy que simples casualidades. En resumen, hemos presenciado una historia de amor, de destino, y de magia, una historia que nos invita a creer en lo imposible, y a mantener la esperanza de que el amor verdadero nos espera a la vuelta de la esquina. Espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí, y que se lleven una reflexión superíndice 3N valiosa para sus vidas. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por quedarse hasta el final del vídeo, por ser parte de esta comunidad de curiosos que aman los misterios y las historias fascinantes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, y para que sigamos explorando juntos los rincones muy oscuros y misteriosos de la realidad y de la ficción superíndice 3N. Les invito a dejar sus comentarios abajo, a compartir sus opiniones sobre la historia de Alejandro y Sofía, y a contarnos si ustedes también copyright N han tenido alguna experiencia similar, algún encuentro inesperado, alguna coincidencia que les haya cambiado la vida. Me encanta leer sus mensajes, y aprender de sus perspectivas, que no se queden con las ganas de expresar lo que piensan. Y ahora para finalizar este vídeo por todo lo alto, les pido que le den un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado la historia, que lo compartan con sus amigos, familiares, y con todas aquellas personas a las que creen que les pueda interesar este misterio, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de los contenidos que les traeremos en el futuro. Además, recuerden que activar la campanita de notificaciones les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que sean los primeros en descubrir los misterios que estamos preparando para ustedes. Y con esto me despido por hoy, nos vemos en el superíndice 3º vídeo, y recuerden, que el destino los guíe y el amor los encuentre. Hasta la superíndice 3 mis queridos curiosos.